Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y yo saludo a Pedro Donoso, director de ICARE, analista político, estratega en temas de comunicación. Pedro, gracias por acompañarnos. Buenos días. El discurso del presidente, un discurso corto, con algunas frases elaboradas, con un esquema que podría llamarse novedoso o diferente. ¿Cómo lo analizas tú de entrada? Buen día. Hola Milton, Vero, qué gusto escucharles y verles. Creo que un hecho político como el informe a la Nación, o bueno, nosotros hacemos eso, hay que analizarlo en el antes, en el durante y en el después. Es decir, el hecho político hagamos como el discurso, ¿no es cierto? Y ahí hay un antes, y ese antes para mí tiene dos detalles importantes. El primero es este esfuerzo del gobierno nacional por demostrar apoyo popular. 50,000 personas, han dicho ellos, caminando finalmente a la asamblea. Eso es un símbolo importante también, no es nuevo, es un símbolo importante, ya Correa lo hizo finalmente. Y después creo que es un hecho importante la ausencia del correísmo en el pleno de la asamblea, que demuestra una vez más que el correísmo no tiene idea cómo hacer oposición a un gobierno que además le golea siempre finalmente, ¿no? Y hemos visto estos hechos, digamos, incluso que pueden ser banalizados y banales, creo que son importantes acciones, ¿no? El correísmo ausente no pudo establecer un contrapeso en la narrativa, le dejó el poder al que tenía el micrófono, digo yo, ¿no? Es decir, al presidente de la República, y además demostró una incapacidad de ponerse de acuerdo porque figuras locales estuvieron presentes relacionadas con la Revolución Ciudadana, ¿no? Ya en el durante es interesante, digamos, ver este formato. Claro que se empieza a calificar desde la forma, ¿no es cierto? Muy poco del fondo. Creo que también quizás esa es la intención de la comunicación gubernamental, que nos centremos, digamos, en la forma. Yo estaba pensando hace algunas horas que además la oposición política y los que hacemos también análisis, no entendemos aún finalmente el impacto de esta forma, no sé si es nueva, pero esta forma de posicionarse finalmente, ¿no? A veces siento que Novoa es del Correa del 2007, 2008, ¿no? Que empieza a utilizar nuevos códigos y que desconcierta finalmente a la oposición, ¿no? Y es interesante ver ese fenómeno, pero creo que el presidente lo que intentó hacer es darle forma a este concepto del nuevo Ecuador, que yo creo que además 4 meses, 5 meses, 6 meses después ya llega tarde, pero es un nuevo intento, independientemente de lo que dijo, independientemente de que hay un fact-chequeo en donde las cifras no son reales, pero creo que intenta darle este nuevo concepto, ¿no es cierto?, a este nuevo Ecuador, que creo que es un esfuerzo interesante, pero lo que hace es utilizar la lógica de comparación. El nuevo Ecuador es de esto, no es de esto. Y al decir no es de esto, políticamente ocupa también el espacio del anticorreísmo, y yo creo que eso también hay que analizarlo. Ahora, más allá de lo que dijo el presidente, está lo que no dijo el presidente, porque también el espacio de un informe a la nación es empezar a trazar lo que viene en el siguiente periodo, para ir preparando el siguiente periodo, el siguiente informe a la nación. El presidente lo que no dijo, cómo hizo las cosas que dijo que hizo. Por ejemplo, cifras en tema de seguridad, el tema de empleo, 105,000 plazas de empleo, pero ¿cómo? Tema de inversión social, ¿qué inversión social? Es decir, ese tipo de cosas que el presidente solamente las trató de manera superficial. Bueno, hay un montón de cosas que no dijo, ¿no? Es decir, Claro. y no tiene que ver con los 27 minutos finalmente, sino con la capacidad de enarbolar, digamos, análisis profundo. Lo primero que yo, digamos, señalaría solo como análisis, no estoy haciendo un juicio de valor, es la utilización de cifras finalmente, ¿no? Es decir, el presidente habla en titulares, los videos fueron en titulares finalmente, ¿no? Y eso es quizás fácil de recoger. ¿Por qué? Porque lo que haces es solo editar los bytes y subirlos a TikTok. Siento yo que el informe a la nación para el presidente no es un fin, es un medio para crear audiovisuales que pueda subir a redes, ¿no? Y eso es algo novedoso para los que hacemos análisis político, para la oposición política tradicional, no estoy alabando ni criticando, estoy solo poniendo sobre la mesa este hecho, ¿no? Es decir, para Daniel Noboa el informe a la nación es la materia prima para hacer videos de TikTok. Así lo está entendiendo finalmente y así lo podría entender. Por lo tanto, hay varios titulares. Ahora, el error graso que comete, ¿no es cierto?, es intentar construir el concepto del nuevo Ecuador en el pasado y en el presente, pero no en el futuro. ¿Y por qué no? Porque no solo es un error político,
digamos, de que no nos dice qué es lo que va a pasar, sino es un error político porque deja que la oposición pueda trazar la agenda, ¿no? En política y en comunicación, los vacíos no se quedan vacíos, alguien los llena. Y el futuro es súper importante. Tú tienes que marcar una agenda de lo que se viene, incluso para organizar la agenda setting de lo que se va a discutir. El gobierno no lo hizo finalmente, ¿no? No nos explicó a dónde ha ido ese 15% del IVA finalmente, ¿no es cierto? ¿Cuál es la rendición de cuentas? Sino simplemente habló en titulares. 9 de ellos, digamos, lo decía Lupa Media, no corresponden a la realidad. Pero claro, la gran pregunta es, ¿eso importa? Y yo creo que a los electores finalmente creo que no les importa. Estamos viendo unas cifras, ¿no es cierto?, de un gobierno, unas cifras súper positivas, ¿no es cierto?, de un gobierno que en otros momentos no tendría buenas cifras positivas. Acabamos de vivir una crisis energética, Perfiles de Opinión en su encuesta de inicios de mayo nos dice que 4 de cada 10 ecuatorianos consultados creen que la crisis energética fue bien manejada. Es decir, estamos frente a un fenómeno que es muy difícil de leer y es muy difícil de entender. Pero ahora, he escuchado muchos analistas este fin de semana hablar de que fue un espacio de campaña electoral. Yo personalmente no vi campaña electoral, porque para mí campaña electoral es ofrecer lo que se viene, y el presidente no ofreció nada. Totalmente. Totalmente de acuerdo, Milton. El problema es que estos códigos, no diría nuevos y no tampoco me voy a enraizar en el lugar común de para los jóvenes, etcétera. Creo que finalmente nosotros que leemos la política, etcétera, lo calificamos con otros códigos y con otros cánones finalmente, ¿no? Capaz que la nueva campaña era los zapatos, capaz que la nueva campaña era los muñecos de cartón, que finalmente así ganó Novoa, es decir, no se está traicionando, ¿no? A la larga, es un político, ¿no es cierto?, construido desde la banalización, digamos, ¿no? Y capaz que ese es su éxito. ¿Surtirá efecto? ¿Hasta cuándo surtirá efecto? Yo creo que esa es la pregunta. Pedro, buenos días. Y bueno, respecto a lo que se posicionó ese viernes en el informe de la Nación, más allá de los zapatos Prada que causaron revuelo, ¿cuál es el mensaje que a la final nos deja y trasciende de este informe a la Nación? Digamos, la pregunta es dependiendo de quién finalmente. Yo creo que del gobierno es, además, esta banalización del discurso y estos, como decía yo, estos bytes pequeñitos finalmente de hablar en titulares, así el titular no sea real, no importa, habla en Es titulares, ¿verdad? estratégico esto, ¿no? Ese es totalmente estratégico. La gran pregunta es de funcionará o no. La pregunta es decir, ¿para quién fue el principal mensaje? Para nosotros los que hacemos análisis nos escandalizamos, yo personalmente creo que no fue un informe de la Nación, creo que no hablar del futuro es un enorme error, creo que no marcar la agenda setting es un enorme error, pero finalmente vemos un gobierno que surfea finalmente, ¿no? Que surfea además una crisis profunda del Ecuador. Es decir, estamos viviendo lo que Karl Jaspers decía, una situación límite finalmente, ¿no? Y el problema de enfrentar las situaciones límites es que tenemos que enfrentar situaciones que no conocemos o herramientas que no tenemos. Quizás ahí está el rompimiento de nuestro entendimiento, ¿no? El principal, finalmente, mensaje o lo que quisieron hacer es cómo construyo el concepto del nuevo Ecuador. Y el concepto del nuevo Ecuador, si yo podría resumir, es un concepto en donde el presidente resuelve, ¿no es cierto?, pero el presidente compara finalmente. Yo creo que en la resolución, en lo que el presidente resuelve, que ese es su mensaje, ¿verdad?, está quizás la riqueza, pero el momento en que eso compara, ya ocupa un espacio político, ¿verdad?, desplaza el anticorreísmo y ahí, digamos, se arreglan o se reordenan los actores políticos del tablero. Bueno, 8:37, estamos hablando con Pedro Donoso, director de ICAR, Estratega Político. Me voy un ratito al antes, a esta caminata del presidente, a esta decisión de hacerlo así. Esto muestra a un presidente, esto sí puede ser un indicio de campaña política, de campaña electoral, mostrar a un presidente que se quiere acercar al pueblo, que se baja del carro militar, porque recordemos, antes había un presidente que iba en carro militar a la asamblea para rendir sus cuentas. Este presidente buscó, y obviamente recurriendo a las viejas prácticas de movilizar gente, de traerlos de provincias, de poner los buses, de darles comida, etcétera, pero de mostrarse cercano. Eso a mí sí me llamó la atención, lo que el presidente en estos meses no había necesariamente sido. Yo cuando intento hacer análisis político utilizo la metodología de comparación y ahí el correísmo nos da mucha riqueza en el análisis de comparación. Es decir, Correa no solo llegó en un auto militar, sino también hubo una época en donde llegó caminando, si usted recuerda finalmente, ¿no? Entonces, en con efecto... Los de Tarqui al lado. Ajá. Exactamente. Y todo dependía del el ciclo electoral.
Me parece que cuando hizo eso, Correa estaba en campaña electoral, no sé si seccionaron o no, no recuerdo, pero también era un tema, digamos, electoral. La intención finalmente es esa, es decir, el poder posicionar, digamos, un presidente cercano al pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Funciona? Esa es la gran pregunta. Y yo creo que, y esta es una hipótesis que evidentemente me cuesta mucho demostrar, yo creo que en el cuarto de guerra de Noboa no intentan demostrar que Noboa es cercano al pueblo. Lo que intentan es tener materia prima para hacer videos. Es decir, eso es lo único que Está enfocado en necesitan eso. finalmente, Un ¿no? gobierno de Para, TikTok. para mí, sí, para mí creo que finalmente es la tiktocracia, digamos, ¿no? Eso es lo que intentan hacerlo, porque si tú quieres que un gobernante sea cercano al pueblo, estableces esta estrategia que tenía el correísmo, bueno, que Noboa ya lo empezó a implementar, ¿no es cierto? Que son gabinetes locales, pero claro, Correa tenía una planificación mucho más exacta, es decir, lo hacía todos los viernes para tener a las indígenas todos los sábados, geolocalizado, con un análisis político de por medio. Creo que aquí no, creo que es cómo hacemos me parece que el videógrafo le dice, digamos, a su equipo de trabajo, ¿cómo hacemos para tener videos para poder subir a TikTok? Pongámosle al presidente marchando con gente, digamos. Ahorrémonos el tener que producir nuevos videos. Creo que ese podría ser, digamos, la intención. Pero ahí también hay que leer otra cosa, porque cuando empieza la caminata, hasta que se encontró con la primera dama, él venía caminando con el ministro de Deportes, venía caminando con las mellizas Jaramillo, la una asambleísta ex social cristiana que se pasó a ADN, y su hermana que trabaja en el gobierno. Es decir, sí, son amigas desde chiquitas del presidente, podemos decir así, pero quisieron mostrar algo a lo mejor. Yo creo que ahí quizás viene el juego de la estética, ¿no? Es decir, la asambleísta Jaramillo y su hermana son, digamos, mujeres jóvenes, guapas. Bushmer, digamos, es un actor político, además popular, etcétera. Ajá. Creo que juegan finalmente a eso. Creo que también ayuda a la estética del posicionamiento del video, finalmente, ¿no? No creo que hay que darle mucho mérito en el pensamiento, en la estrategia, en un cuarto de guerra calculado, en procesamiento de información, lo que nosotros hacemos, digamos. Creo que eso ya finalmente no importa en el cuarto de guerra del presidente. Es cómo hago yo para tener lindos videos con gente bien agraciada, estéticamente aceptable y que yo pueda posicionar eso. Y los zapatos sí, planeados. No lo sé, digamos, a veces no lo sé. Creo que decir que hubiese sido planeado para que manejar la agenda de la conversación digital, etcétera, creo que es darle mucho mérito finalmente. Creo que tuvo que ver algo más Claro, que hay personal. tres O opciones, ¿no? solamente quiso verse más alto. Es que puede ser esa, puede ser, me quiero ver no tan más pequeño que mi esposa, es gigante, quiero dar una impresión de que soy todoterreno, o simplemente me dio ganas de ponerme mis zapatos y punto. O yo le pongo un cuarto escenario al análisis, ¿no es cierto? Que es capaz que finalmente sucede el hecho político y mi equipo lo que hace es reconocer qué hecho genera discusión y ese hecho lo exploto finalmente. Entonces, si no eran los zapatos, eran las gafas. Si no eran las gafas, era la cartera de la Ah, viña. Si no era la cartera de la viña, era los muñecos de cartón, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, y además lo interesante es ver cómo la oposición está absolutamente perdida en la discusión, ¿no? Yo siento eso, yo siento que es de esta oposición que en el 2008 le hacían a Correa y Correa les goleaba porque hacía sabatinas, digamos, y decía, ándate a la casa del palo mayor del barco, y votaba periodistas de Carondelet, y los analistas nos escandalizábamos, que tenía que ver con, digamos, el deber ser. Ahorita estamos enfrentando un proceso de banalización y nadie le da la vuelta finalmente. claro, Nadie está entendiendo cómo piensa el Ecuador. y tener a un par de periodistas preguntando sobre los zapatos, gastándose 3 minutos de lo que podía ser un diálogo más profundo. El presidente, para finalizar, tuvo un gesto que me pareció peculiar dentro de un discurso, que es este pedido de un aplauso de pie a las Fuerzas Armadas y Policía. Me parece que ahí fue empático, más allá de las cifras y no las cifras, de lo que no presentó y de lo que dijo que a lo mejor no es cierto, sí fue cierto que las Fuerzas Armadas y la Policía merecían ese aplauso. Digamos, el gobierno escogió militarizar el conflicto. Independientemente de que estemos de acuerdo o en desacuerdo, esa no es la discusión, militarizar el conflicto tiene un costo para la democracia. Es decir, tiene el costo de supeditar el poder civil al poder militar, independientemente, repito, de que estemos de acuerdo o en desacuerdo. El costo finalmente es eso, ¿no? El poder además reconocer que el conflicto está militarizado, reconocer que el gobierno le debe mucho a las Fuerzas Armadas y a la policía. Creo que eso también es importante. Creo que muchas veces, además, en el análisis se pierde el poder identificar este tipo de detalles, ¿no es cierto? Lo que le debe el gobierno a las Fuerzas Armadas y a la policía, en la construcción de este nuevo Ecuador. Entonces,
El presidente lo que dice es, este es el concepto del Nuevo Ecuador y el Nuevo Ecuador está sujeto finalmente a las Fuerzas Armadas y a la policía y al monopolio de la fuerza finalmente, ¿no? Creo que esos son los detalles, pero aquí lo más importante es cómo sostiene el concepto de Nuevo Ecuador a futuro y en proceso electoral en campaña. Porque Nuevo Ecuador hasta hace 6 meses, para mí por lo menos, era muy difícil de entender. Y cuando un gobierno no tiene identidad, es presa fácil de la oposición. Bueno, le toca ahora sí pasar de los primeros 6 meses a los 6 meses siguientes, que viene además cargado de una campaña electoral donde el gobierno seguirá siendo blanco de muchas cosas, quizás más profundas de las que han pasado. Pedro, gracias por acompañarnos. No, un gusto, gracias por la invitación. Pedro Gracias. Donoso, director de ICADE, estratega en temas de comunicación, analista político.